Padre, Señor, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor por estar una vez más aquí con ustedes, delante de la iglesia, y poder compartir de su palabra. No es fácil hacerlo, pero con la gracia de Dios vamos a entregar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lucas, el capítulo 6, el versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Aquí dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? La palabra Señor significa autoridad, superioridad, posesión o posesión. A veces tenemos que comenzar a entender cuando nos postramos, cuando nos arrodillamos y comenzamos a orar y decimos Señor. Muchas veces, hermanos, le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad no estamos honrando esa palabra. Yo recuerdo cuando hace muchos años ya atrás, la primera vez que me llamaron Señor, yo quedé así, no sé cómo. ¿No? Señor Abimael, mucho peso esa palabra, ¿no? Don también. Pero me hizo estremecer un poco porque es muy fuerte. Más aún cuando comenzamos a comprender más las Escrituras. Más aún cuando entendemos que solo hay un Señor, que es nuestro Dios, y que no hay señorío mayor sobre el universo, sobre toda cosa creada, que es nuestro Dios, el Creador. Por eso es que cuando decimos esta palabra, le estamos diciendo: es un Dios de autoridad, es un Dios superior a todo, al tiempo, a la existencia, porque siempre existió. Y estamos diciendo que Él tome posesión de nuestra vida. Pero hay veces cuando nos arrodillamos y oramos y decimos Señor Jesús, parece como si fuera una palabra común y corriente. Pareciera que fuera algo sencillo. Según la historia o las costumbres antiguas, por ejemplo, nosotros, bueno, yo tengo una mezcla de cultura, ¿no? Pero siempre a nosotros nos han enseñado nunca
nunca hablar a una persona mayor o tutearlo. Decirle tú, oye, siempre era señor, don, con todo ese respeto. Allá en Brasil, por ejemplo, es así, ¿no? Siempre decimos señor a nuestro padre. Papá, usted, o el señor, señor. Nunca decimos tú. Pero esta nueva generación no sabe de ese respeto. Oye vos, ¿no? Oye viejo, ahora que pasó el Día del Padre, oigan, nos han viejeado de todo. Todas las canciones eran mi querido viejo, oye viejo que ya estás cansado, oye viejo así. Yo digo, caramba, Señor, ¿será que ya estamos tan acabados? Yo que recién voy por los 43, voy a entrar a los 44, imagínense cómo se sienten los que tienen más de 50. Imagínense, hermano, cómo está esta generación corrompida. Ya no hay autoridad, no hay respeto. Ya no se llama más de papá, ¿sí? Por el nombre, oye, Juan, María, Josefa. Ya no es mamá o mamita como sabíamos escuchar. Papito. ¿Por qué está pasando esto? Las personas en este tiempo han dejado de considerar o de conocer o de creer en esta palabra de autoridad. Las enseñanzas o el adoctrinamiento en las escuelas están comenzando a querer apagar esto, comenzar a decir que esto es un patriarcado, que ya tiene que dejar de existir, que todos somos iguales, que todos ya no necesitamos respetar a una persona mayor. Imagínense, hermano, que un joven que sea estudiado, que sea licenciado, magíster, menosprecia a una persona mayor porque nunca fue a una universidad, o porque nunca, ni siquiera a veces acabó la primaria, y menosprecia, le habla como si cualquier cosa fuera. ¿Y qué pasa con esto? Ese es el sistema de hoy. Pero antiguamente era diferente. Por más que eran alfabeto, pero se respetaba por los años, por la vivencia, por los años de vivir en este mundo, las experiencias. Hoy en día muchas personas saben la teórica en excelencia, pero la práctica no saben nada. Pero en la práctica les falta mucho. En la práctica están lejos del conocimiento. Pero aquí el Señor, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando, os digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman que yo tengo autoridad, pero cuando les digo hagan esto, no hacen? Cuando les digo tienen que humillarse ante Dios, tienen que renunciar a su vida, no lo hacen. Pero es bonito. Hoy en día a las personas les gustan los títulos, ¿no es verdad? Presentaciones, como los fariseos les gustaban, ¿no? Las salutaciones largas.
¿Cómo hacemos cuando hay una autoridad, no? Se dirigen al pueblo y dicen a los señores, caballeros, a las damas y caballeros, saludamos. Aquí también saludo principal a la autoridad, al presidente y no sé qué, al catedrático, al rector. Se gasta 10 minutos, 15 minutos en saludaciones. Y eso enorgullece, ¿no? Lo están reconociendo. Pero cuando decimos, bueno, la paz del Señor, hermano, que Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Y si es un pastor, si el pastor de la iglesia es eso, que le gusta que lo saluda, va a decir, me está faltando el respeto. No me está dando mi autoridad. Cuando una persona piensa así, es porque en realidad, hermano, ya perdió su autoridad. Porque él se está considerando que necesita ser reconocido, necesita ser saludado, necesita aparecer. Pero como les decía al comienzo, solo hay un Señor. No hay otro. No hay otro mayor, aquel que nosotros nos postramos y le decimos Señor Jesús. Imagínense que la palabra también dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Porque esa palabra, Señor, tiene que ser sincera. Porque el señorío de Cristo tiene que ser grande en tu vida. Él tiene que ser el principal. No puede ser, hermano, simplemente de nombre. Necesito conocer más a mi Señor. Necesitas conocer más a tu Señor. Porque conocemos de lo que nos hablan, de lo que nos enseñan, pero ya has tenido un encuentro personal con Cristo. Ya has tenido un encuentro real con el Señor, que pueda decir, no, lo que yo conocía es poco, lo que yo sé es poco, porque el Señor es mucho más. Imagínense la historia de Job, que era un hombre principal, una autoridad, uno de los príncipes de su tierra, y argumentaba tanta cosa, pensando en conocer a su Señor. Pero cuando el Señor se le aparece, Él dice, de oídas te conocí, sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven y me abominan. Recién tuvo un encuentro real con el Señor. Recién tuvo ese encuentro con Dios. ¿Cuántos años tendría Job? ¿Cuántos años él practicaba su creencia en Dios? ¿Cuántos años él enseñaba a otros? Pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros predicamos y enseñamos a otras personas, decimos, mira, el Señor sana, el Señor te va a sacar de las drogas, el Señor te va a limpiar tu pecado, el Señor te va a restaurar. Pero cuando es con nosotros, con uno mismo, dudamos. Porque para hablar para otros no tenemos convicción, pero cuando es con uno mismo, ahí vienen las dudas. Es porque no conoces todavía a tu Señor. Todavía no has tenido un encuentro real con Cristo.
Todavía no te has convertido el 100%. Todavía sigues arrastrando cosas del mundo, los deseos del mundo. Por eso debemos nosotros renunciar a todo y reconocer que Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros llamamos y decimos, hermano, que alguien que quiere recibir al Señor como Señor y Salvador de su vida, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué entiende? Que Él va a ser el dueño de ti. Él se va a enseñorear de ti. Él se va a tomar todo de ti. Pero muchas veces no entregamos nuestro todo. Muchas veces no entregamos todo al Señor. Nuestro corazón está dividido. Nuestro corazón a veces está ocupado con un montón de cosas y en un rinconcito está el Señor. Un rinconcito. Damos prioridad a otras cosas, pero las cosas del Señor es por último. Es cuando tenga tiempo. Es cuando en realidad me libere de las otras cosas, mis responsabilidades con las personas, con el trabajo, con las empresas, con la gente, con mis clientes. Después que cumpla con ellos, ahí recién voy a ir a congregarme. Ahí recién voy a buscar al Señor. Ahí recién voy a orar. Ahí recién voy a leer. Ahí recién, y ahí vamos poniendo un montón de excusas. Y cuando nos damos cuenta, estamos lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Imagínense, hasta uno de los discípulos le dijo, no, maestro, y dice, ¿por qué me llamáis maestro? Yo creo que esa palabra confronta. ¿Por qué me llamáis maestro si yo les enseño y ustedes no obedecen? Otro le dice, rabí, ¿por qué me dice rabí? Porque quien reconoce en realidad a Jesús como maestro tiene todo el derecho de llamarle maestro. Aquel que reconoce que Jesús es Señor de su vida tiene todo el derecho de llamarle Señor. Pero ¿cómo es que nosotros actuamos en nuestro día a día? Dice el versículo 23, y decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ya te has negado a ti mismo? ¿Ya has renunciado a tu propio yo? ¿A tu orgullo? ¿Tu estatus? ¿Tu posición social? ¿Ya te has negado a ti mismo? No, pues ¿cómo yo voy a dejar mi estatus social? Me ha costado llegar a ese nivel. Estoy entre los grandes. Ahora sí pues paro con las autoridades. Ahora sí paro pues con los tengo influencia, ¿no? en el gobierno. ¿Quién hace unos días atrás pues, estábamos charlando y dice, no, pues yo tengo pues muñeca en el gobierno? Wow, ahora tuviera para entrar al cielo. Ahí no se entra con muñeca.
¿Ah? Yo pues tengo títulos, yo tengo esto, yo voy y hablo, nomás mira aquí tengo el número del concejal, ¿cómo es? Del ministro de tal. No, si eso fuera grande cosa, hermano. Ojalá dijera, yo tengo contacto directo con el Señor. Pero no, es con las personas. Y eso enorgullece. Esta persona no se niega a sí mismo, no ha negado su personalidad, no ha negado su orgullo, no ha negado su yo, no ha negado ser una persona falla, pecadora, y piensa que estar rodeado de esas personas lo hace grande. Pero sin embargo, es como dice la palabra, eres desventurado, ciego y desnudo. No tienes nada. No tienes ni siquiera un lugar allá en los cielos. Porque mientras más buscas lugar aquí, entre este mundo, allá no tienes nada. ¿Y qué preferimos nosotros, hermano? ¿Tener aquí? ¿Ser reconocido acá? Dice la palabra del Señor que aquel que es recompensado aquí ya tiene su recompensa, ya tiene su galardón. Pero aquel que no tendrá su galardón en los cielos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, cuando aparecen muchos hermanos en la Santa Cena, o no es una vez al año cuando aparecen muchos hermanos al aniversario de la iglesia, ¿no? Ya estamos cerca del mes de mayo, va a ser aniversario de la iglesia, y hasta allá arriba se sientan, ¿no es verdad? Se llenan. ¿De dónde aparecen todos los hermanos? Son los hermanos cometa, que aparecen una vez al año. Ellos toman su cruz cada año. Hay hermanos que toman su cruz cada mes. Hay otros que cada domingo. Pero los que vienen toda la semana toman su cruz cada día. Cada día. El oprobio de los días a día, los problemas, las dificultades, dejan las cosas por estar siguiendo a Cristo, tomando su cruz, no importando lo que pase, pero están sirviendo al Señor. Ese es tomar la cruz todos los días. A veces tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos atrasos, tenemos adelantos, pero dejamos todo por cultuar al Señor, dejamos todo por seguir a Cristo. Imagínense, hermano, la cruz, que significa, es un símbolo de tortura, de muerte violenta, de muerte violenta y lenta, porque cuando una persona era crucificada, moría lentamente, porque a veces pasaba días colgado, y a veces venían los cuervos y comenzaban a picotearle, arrancaban los ojos, otros les daba porque les quebraban las piernas, y ese dolor, ¿no?, comenzaba a infectarse con los látigos, comenzaban las moscas a poner sus larvas
en sus heridas, y la persona iba muriendo, y ni siquiera lo sacaban, dejaba ahí como muestra de aquellas personas que infringían la ley, que eran los criminales y tantos asesinos y tantas cosas. Y ellos miraban a aquellos crucificados y decían: si me pilla el ejército, si yo caigo me van a colgar a mí. Era ese modo de meter temor a las personas. Pero hoy no tenemos una cruz en nuestro templo, en nuestro púlpito. No tenemos una cruz. No tenemos un Cristo colgado. No tenemos un Cristo triste con ese semblante de sufrimiento. Pero conocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él hizo el mayor sacrificio que ninguno de nosotros podemos hacer, que ninguno de nosotros nunca vamos a alcanzar a hacer: entregar nuestra vida por la humanidad, cargar el peso del pecado del mundo. Jamás vamos a poder hacer esto. Cierto misionero que fue enviado al África y dio su vida por el Señor, murió él dejó, era una persona muy adinerada, cristiano, pero cuando él tomó en serio seguir a Cristo, él se fue al África a predicar la palabra. ¿Cuántas veces fueron a querer buscarlo sus familiares y le decían: tú no perteneces aquí? Porque lo encontraban allá en medio de esa selva africana, morando en una choza o en esas aldeas con esas personas, predicándoles la palabra del Señor, sufriendo con ellos. Y venía y le decía a su familia: ven, vamos, allá está tu casa, allá está tu familia. Y él decía: no, yo tengo convicción de lo que el Señor me ha mandado a hacer. Hasta el día que él estaba postrado en una cama ya para morir, y viene alguien de su familia y le dice: vamos, te vamos a llevar, vas a morir, te vamos a enterrar allá entre nuestros padres. Allá está ese mausoleo de la familia exclusivo. Y él dijo: no, si Jesucristo murió por nosotros, ¿qué sacrificio mayor que ese yo puedo hacer? Dijo él. Así que estoy dando mi vida por el Evangelio y voy a morir donde el Señor me ha enviado. Pero hermano, ¿será que nosotros haríamos eso? ¿Será que nosotros aguantamos o aguantaríamos llevar la cruz de Cristo? ¿Qué te puedes pensar en eso? Yo cada vez que veo, hermanos, y comienzo a imaginarme la crucifixión de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermanos, si no te conmueve, si no te constriñe, es porque todavía está tu corazón duro. Porque no puede ser que tú leas la palabra del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando fue entregado, traicionado nuestro Señor, a
aquellos que le decían Señor, Señor, aquellos que le decían Señor, mi Padre, Maestro, y fue entregado. Y aquellos que un día le decían Rabí, Maestro, Señor, estaban ahí. Crucifícale, suelte a Barrabás. Si no te constriñe cuando tú lees esa parte de la palabra del Señor y tú comienzas a ver el sacrificio de Cristo, cada latigazo, cada flagelo, cada golpe, cada caída, cada martillazo en los clavos, tú vas a comenzar a decir gracias, Señor. Gracias, porque por esas llagas, por esos latigazos, por esos golpes que recibiste, yo fui curado, fui sanado, fui comprado con tu sangre preciosa. Aleluya. Hay poder en esa sangre preciosa. Él pagó el precio. Por eso, hermano, cuando tú le digas Señor, que no sea de la boca para afuera. Porque yo te aseguro que si yo te pregunto qué es lo que Dios ha hecho por ti, qué es lo que el Señor ha hecho por ti, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar. Matrimonios que estaban a punto de ser destruidos, Dios los restauró, el Señor los restauró. Personas que estaban desahuciadas de los médicos, que les dieron 2 meses de vida, 1 mes de vida, ya van pasando 12, 15 años. Personas que estaban con el corazón a punto de acabarse, y Dios les ha devuelto un corazón nuevo. Personas que estaban a punto ya de acabar con su vida porque no sentían sentido de su vida, y de repente el Señor le dice: hijo, no hagas eso, porque tú tienes valor. Yo morí por ti, yo pagué el precio por tu alma. Personas que fueron abandonadas por el mundo porque andaban borrachos, porque andaban tirados por las calles, en las drogas, donde nadie los miraba, como cuando alguien miraba y decía: este ya no tiene solución, este ya no tiene perdón de Dios. Pero un día Cristo te encontró, y hoy tú estás en su casa, hoy tú estás predicando su palabra, hoy tú estás llevando el evangelio a toda criatura. Por eso Él es tu Señor, Él es mi Señor. Él se enseñorea de mi vida, Él se enseñorea de tu vida, hermano. Por eso debemos ser agradecidos. Cuando tú oras: Señor, estoy desempleado, no tengo trabajo, por favor, Señor, abre la puerta de tu trabajo. Señor, por favor, yo soy tu hijo. De repente tu teléfono suena y dice: oye, presenta tus papeles. Necesitamos un chofer, necesitamos un ingeniero, necesitamos un cañista, necesitamos un soldador, necesitamos un capataz. Y ya te has puesto a pensar en ese momento que te llaman, colgar y decir: gracias, Señor. O simplemente agarras y aumentas tus papeles y no sé qué, y mandas. En un momento estabas humillado, pero cuando te llaman parece que te olvidas. En vez de humillarte más en la presencia del Señor y decir: Señor, si este trabajo tú lo estás abriendo, esa puerta, que yo pueda hacer luz allá en medio de esas tinieblas, que yo pueda alumbrar, que yo pueda tener palabra para las personas, porque tú eres mi Señor y tú estás abriendo
en esta puerta. Sea agradecido, hermano. Tú que has recibido a Cristo y andas muchos años en este camino, sé agradecido. Si estás vivo, es porque Dios te ha dado vida, es porque el Señor te ha dado la fuerza, es porque el Señor te ha abrazado y te dice: hijo, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces hemos querido desistir? ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla y decir: ya no aguanto más? Y de repente el Señor te habla y te dice: yo pagué el precio. Tú no lo haces por ellos. Tú no sirves por las personas. Tú me sirves a mí. Yo soy tu Señor. Y esa palabra, hermano, te fortalece. Pero tienes que conocer a tu Señor, al Señor Jesús. Tienes que conocerlo en realidad. A veces, hermano, pasamos experiencias y pareciera que nos olvidamos de eso. Pareciera que fuera una coincidencia o algo que está pasando en nuestra vida porque, bueno, se encontró el tiempo y se encajó ahí. Pero dice la palabra del Señor que nada acontece en esta tierra si no es el poder de Dios. No hay coincidencia, no hay casualidad, no hay suerte. Todo está determinado, todo está escrito y va a acontecer. Y los tiempos se están acabando, el tiempo se está cortando y el pueblo de Dios, muchos están dormitando. Algunos están luchando para permanecer en pie. Otros el Señor ya se los está recogiendo. Y otros que todavía no han entendido cuál es el propósito de Dios en su vida. Que todavía no han comprendido esa palabra del Señor. Que todavía no consideran al Señor como Señor de su vida, solo cuando necesitan. ¿Cómo quieres servir al Señor? Ponte de pie.